ahora voy con esto. ¿Qué fue lo que realmente acabó al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que realmente mató al pueblo de Israel? Destrozó al pueblo de Israel. Fue sencillamente la murmuración. Dice la Biblia que a los 15 días que Dios había sacado al pueblo de Israel de las manos de Egipto, a los 15 días el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Dice la Biblia en Éxodo 16, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel, dice, y toda, o sea, fueron todos los que murmuraron, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, todos murmuraron. ¿Y qué decían cada uno de ellos, de los hijos de Israel? Hubo uno que dijo, ojalá y hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Hubo otro que dijo, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Hubo otro que dijo, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y hubo uno que dijo, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Cada quien empezó a murmurar, cada quien empezó a exponer su tema, porque dice que fue toda la congregación. Y eso realmente, escucha atentamente esta palabra, y eso realmente es lo que se está viviendo hoy en día en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día ha caído en esto, ha caído en la murmuración. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios empieza a procesar a su pueblo, cuando Dios empieza a pasar el pueblo de él por el desierto, hay muchos que se hacen este papel. Hay muchos que comienzan a murmurar del Señor. Cuando tu casa empieza a escasear, cuando tú veas que las cosas no van bien, bendito sea el nombre de Dios, es porque Dios te está procesando, es porque Dios te está pasando por el desierto. Pero muchos no entendemos eso. ¿Y qué hacemos? Empezamos a murmurar y le empezamos a prestar el oído al enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros somos muy amantes de prestarle el oído al enemigo. Porque mientras tú estás pasando por el proceso, mucha gente está murmurando de ti. Mucha gente te está diciendo, mira cómo andas ahora. Acuérdate, cuando andabas en el mundo, tenías para beber, tenías para vestir, tenías para comer. Hoy en día que buscaste de Dios supuestamente, así te dicen, mira cómo andas. Y eso llega a tu mente, y eso llega a tu corazón, y eso hace que tú empieces a murmurar de Dios. Eso hace que tú empieces a murmurar, aunque sea, escucha esto, aunque sea mentalmente, estás murmurando del Señor. Porque hay mucha gente que dice, cuando yo vivía en el mundo, yo tenía la casa, en la nevera paraba llena, pero ahorita que busqué de Dios, no la tengo. O sea, estás murmurando del Señor. Pero Dios vio a este pueblo que murmuró. Bendito sea el nombre de Dios. Y si era por falta de comida, Dios le dio maná. Y Dios le dio también carne para que ellos comieran y ellos se saciaran. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios le dijo que el séptimo día no salieran, sino que el sexto día agarraran para los 2 días. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo no conforme salía el séptimo día. O sea, el pueblo todavía estaba en lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. El pueblo todavía estaba en lo mismo. El pueblo no había cambiado en nada. Y Dios le complació con darle eso. Le dio maná y le dio cornices. Le dio carne para que comieran. Pero ellos no hicieron eso. Y Dios que le dijo a Moisés, escucha este texto bíblico que Dios le dio a Moisés en el versículo 28. Escucha lo que dijo el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no queréis hacer la voluntad de Dios?
le dijo el Señor a Moisés para que le dijera al pueblo. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a hacer mi voluntad? ¿Hasta cuándo no vas a guardar mis leyes, mis estatutos? ¿Hasta cuándo no vas a guardar mis mandamientos? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de murmurar? La murmuración es algo que acaba al hombre. La murmuración es algo que hace que la gente te aborrezca. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en hebreo, escucha. La palabra murmuración, escucha qué significa la palabra murmuración. La palabra murmuración en hebreo es monsirá y significa sacar maldad por la boca. Curiosamente viene de la misma raíz que el término mensorá, que significa leproso, lo que quiere decir que el que hable mal de su prójimo es un leproso espiritual. La persona que murmura es una persona leprosa espiritual. ¿Qué es una lepra? Escucha atentamente esta palabra. Una lepra hace que las personas no se acerquen a ti porque no quieren que se le pegue eso mismo que tienes tú. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando una persona está leprosa espiritual, es una persona que murmura, es una persona que le gusta el chisme, es una persona que envidia, es una persona que habla de su prójimo. Bendito sea el nombre de Dios. Y la comunidad, escucha bien esto, y la comunidad se abstiene de acercarse a esa persona que vive murmurando. La comunidad se abstiene de acercarse de esa persona, porque hay mucha gente que de pronto no se quieren contaminar con esa lepra espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. Y físicamente igual. Físicamente es una lepra que el hombre le da, en cual uno no se puede acercar a esa persona porque también lo mismo se le puede pegar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, vamos a caminar en rectitud con Dios. Vamos a dejar la murmuración. La murmuración es algo que acaba el hombre completamente. Cuando una persona entra a la murmuración, porque escucha esta palabra, muchas veces inconscientemente estamos murmurando de las mismas personas que Dios puso, porque Dios puso a Moisés que dirigiera a este pueblo. Dios usó a Moisés para que sacara a este pueblo de Egipto, de las manos de Faraón. Bendito sea el nombre de Dios. Y Moisés está haciendo lo que Dios le decía, porque quien hablaba con Dios era Moisés. Y Dios le daba ordenanza a Moisés para que Moisés dirigiera a su pueblo. Escucha atentamente eso. Asimismo, Dios le da ordenanza a los pastores. Asimismo, Dios habla con los pastores para que los pastores dirijan a ese pueblo que Él le ha dado para que dirija. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas veces, muchos miembros, muchas ovejas que empiezan a murmurar del pastor o de la pastora. Y esa persona que está murmurando del pastor y de la pastora, no solamente está murmurando de ellos, sino que está murmurando del mismo Dios. Porque el pueblo de Israel, toda la congregación murmuraron contra Moisés y Aarón, pero realmente no estaban murmurando contra ellos, sino era que estaban murmurando contra el mismo Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por eso yo hoy te digo, hermanos, que cuando Dios le dé una ordenanza, cuando Dios le ponga un sentir, cuando Dios hable con su pastor, obedezca. Si el pastor le dice que hay que meternos en 3 días de ayuno, que hay que vigilar, que hay que llevar la palabra a tal parte, hagámoslos, porque eso está ordenado por Dios, eso está enviado por Dios. Y muchas veces tinamos que el pastor dice, hermanos, le habla a la congregación para uno entrar
a 3 días de ayuno. Pero ¿cuántos miembros, cuántos de la congregación no murmuran cuando llega ese momento? ¿Cuántos no dicen, no, es que el pastor exige mucho, es que el pastor piensa que uno no tiene oficio, es que el pastor piensa que uno no come, yo sufro de gastritis? Todo eso es una murmuración. Bendito sea el nombre. Pero tú no estás murmurando del pastor. Tú estás murmurando de Dios. Tú no quieres hacer realmente la voluntad de Dios. Porque aquí realmente el pueblo de Israel no quería hacer la voluntad de Dios. Aquí el pueblo de Israel ni siquiera se atrevían a orarle a Dios por miedo. Bendito sea el nombre de Dios. Así hay mucha gente hoy en día. Hay mucha gente hoy en día que tanto es la lepra espiritual que tiene, que ni siquiera le oran a Dios y andan hablando mal de los pastores. Hay personas que tienen una lepra que ni siquiera se arrodillan, ni siquiera saben decirle a otra persona Dios lo bendiga, y viven murmurando de los pastores. Bendito sea el nombre de Dios. Así estaba este pueblo. Así que, hermanos, vamos a caminar en rectitud. Vamos a obedecer a Dios. Si su pastor, que es la cabeza que puso Dios para que dirigiera ese pueblo, le dice que vamos a hacer 4 días de vigilia corrido, vamos a hacerlo. Y no murmures, porque muchas veces el pastor, escucha esto, muchas veces el pastor dice, hermanos, para meternos en 5 días de vigilia. ¿Y qué hacen muchos hermanos? Empiezan a llamar, escucha esto, agarran el teléfono y empiezan a llamar a otros hermanos de la misma congregación que no estuvieron en el momento. Y le dicen, hermanos, usted sabe, el pastor dijo que vamos a hacer 3 días de ayuno, pero yo creo que yo no lo voy a hacer. De pronto vaya el último día o vaya el martes. O sea, le están inyectando el veneno a aquella persona. Y aquella persona que responde, sí, yo también tengo cosas que hacer. Tengan cuidado con eso. No estamos obedeciendo a la voz de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Espiritualmente estamos, ¿cómo te digo? Estamos leprosos. Y esa lepra hay que quitarla de nuestras vidas. Esa lepra hay que echarla fuera. Tú sabes lo maluco que es tener una lepra. Que las personas no se acerquen a ti por miedo o por temor de que tú la vayas a meter en un chisme. Por miedo o por temor que tú vayas a levantar un falso testimonio con esa persona. Aún siendo miembros del cuerpo de Cristo, puedes hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, esa lepra hay que sacarla de nosotros. Hay que decirle no a la lepra. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor dijo en el versículo 8, bendito sea el nombre de Dios. El versículo 7. En la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos, ¿para qué vosotros murmuremos contra nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Le voy a repetir el versículo. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Contra quién murmuró el pueblo? No murmuró contra Aarón ni contra Moisés, sino contra Jehová. Y Jehová escuchó las murmuraciones del pueblo. Y el Señor le dijo, porque nosotros que somos, ¿para qué vosotros murmuréis contra nosotros mismos? ¿Quiénes somos nosotros para murmurar contra nosotros mismos? Nosotros no somos nadie. Nosotros cuando murmuramos entre nosotros mismos nos estamos perjudicando. Nosotros mismos nos estamos acabando espiritualmente. Y esto fue lo que acabó al pueblo de Israel. La murmuración. Esto fue lo que hizo que ellos siguieran en el proceso. Esto fue lo que hizo que ellos duraran tanto tiempo pasando por el desierto. Y por eso es que hoy en día
habemos muchos cristianos que no salimos del desierto. Habemos muchos cristianos que vivimos pasando por el desierto y no salimos. Salimos de uno, entramos en otro. Salimos de uno, entramos en otro. Y estamos dando vuelta en el mismo pedacito. Y ahí pasan los años. Y ahí pasan los días. Pasan los minutos. Pasan los segundos y nosotros estamos en el mismo proceso. ¿Pero por qué estamos en el mismo proceso? Porque no hemos sacado de nosotros la murmuración, no hemos sacado de nosotros el chisme, no hemos sacado de nosotros la envidia, no hemos sacado de nosotros lo que a nosotros nos hace daño. Bendito sea el nombre de Dios, y eso hay que sacarlo de nosotros para nosotros poder avanzar, para nosotros poder seguir adelante. Y por medio de esa murmuración, el pueblo de Israel no alcanzó de entrar a la tierra prometida. Los que iban no alcanzaron de entrar. ¿Por qué? Porque ellos siguieron en su misma mente. Siguieron en lo mismo. Siguieron en la murmuración. Tras que Dios le dio lo que ellos querían. Bendito sea el nombre, porque Dios le dio lo que ellos querían. Querían comida. Bueno, coman. Dios se lo dio. Pero ¿por qué no respetaron el séptimo día? ¿Por qué salían? Porque era un pueblo que estaba, bendito sea el nombre de Dios, ¿cómo se dice? Era un pueblo que estaba como retrocediendo, en vez de ir para adelante, era para atrás. Era un pueblo que estaba desobediente, no tenía obediencia hacia el Señor. Por eso cuando Dios nos dice a nosotros, no pases por un lado, ¿por qué lo haces? Porque estás desobediente. Cuando Dios te dice, ves y haz 3 días de ayuno y tú no los haces, eres un desobediente. Y por eso el Señor dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos? ¿Hasta cuándo no queréis guardar mi ley? ¿Hasta cuándo no queréis hacer mi voluntad? Por eso es que yo te digo, cuando su pastor le diga que son 3 días de ayuno, esfuércese, hermano. Cuando le diga que tiene que ser 4 días de vigilia, esfuércese. Cuando él te diga que tienes que ir a la campaña, esfuércese. Porque el Señor le dice aquí, ¿hasta cuándo queréis hacer mi voluntad? ¿Hasta cuándo queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a dejar ese bendito teléfono? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar de acostar a la 1, a las 2, a las 12 de la madrugada con el teléfono en las manos? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no lo hacemos leyendo la Biblia? ¿Por qué no lo hacemos estudiando la palabra de Dios? Bendito sea la palabra de Dios. Es hora de hacer la voluntad de Dios. No es hora de estar perdiendo el tiempo en lo que no nos edifica. Es hora de buscar de la presencia de Dios. Es hora de acabar con la murmuración que hay en nuestras vidas. Es hora de decirle a Dios, yo me arrepiento, Señor. Es hora de decirle al Señor que nos arrepentimos. Porque hemos pecado contra Dios. Porque el que nos diga que no hemos murmurado es una mentira de una otra manera. Consciente o inconscientemente hemos murmurado de Dios. Pero hay que salir del proceso. No hay que seguir en lo mismo. Hay que salir del proceso. Porque si el pueblo que iba no entró a la tierra prometida, ¿cómo tú vas a querer entrar al reino de los cielos con esa misma vida que llevas? Con esa lepra espiritual que llevas. ¿Cómo vas a entrar? Tienes que cambiar. Tienes que dejar todo eso atrás. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hace una persona cuando murmura? Bota maldad por la boca. Una persona que murmura bota maldad por la boca. Todo lo que habla es para destruir a otra persona. Todo lo que dice es para matar a otra persona. Y por eso es que hoy en día el pueblo de Dios está viviendo lo que está viviendo. Porque hay pueblos de Dios que están leprosos espiritual. Hay pueblo de Dios que tienen grupos. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene el grupo de la hermana tal, el grupo de la hermana tal, el grupo de la hermana tal. Y hacen cantidades de grupos y este grupo no se gusta con este y este grupo no se gusta con lo otro. Y esta con esta no. Bendito sea el nombre de Dios. Eso hay que desecharlo. Eso hay que echarlo fuera. Eso hace una explosión entre esos grupos de murmuración. ¿Y cómo quieres que Dios esté ahí? Bendito sea el nombre de Dios.
Vamos a practicar lo bueno, vamos a hacer lo bueno.